La mujer del candil. Legado embrujado y otros secretos siniestros revelados en Guerrero. Las noches en Guerrero tenían un silencio inquietante, una calma que pesaba como una manta sobre el alma. Soledad, con su corazón latiendo en su pecho como un tambor asustado, cerraba su tiendita familiar pasadas las 10. La luz de la lámpara parpadeaba, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Cada paso que daba hacia su hogar era un eco de su pánico. Sabía que tras cada esquina podía acechar algo más que la noche. Solo son cuentos, repetía en voz baja, pero el murmullo de la leyenda de la mujer del candil la acechaba, impregnando su mente con imágenes aterradoras. Con cada paso, el aire se tornaba más denso, casi pesado. Las miradas de los vecinos cambiaron, se tornaron miradas ajenas, desconfiadas, llenas de murmullos ocultos. En el pueblo, el aroma a marchitamiento se había vuelto común, como un augurio de insatisfacción y desconfianza. La noche era un monstruo, y Javier, su pequeño, la esperaba en casa, ajeno a la oscuridad que envolvía a su madre. Era en esos momentos cuando cruzaba la plaza vacía, cuando el terror se cristalizaba. El corazón le latía como si quisiera desbordarse. Entonces la noticia llegó. Ricardo, el anciano sabio, había sido encontrado muerto. Fue como un chispazo oscuro. Nadie decía nada, pero todos lo pensaban. La mujer del candil acechaba, y la policía se mostraba indiferente, ignorando las advertencias de Soledad. Ella sabía que no era un simple cuento, y el terror palpitaba en su pecho. Movida por un instinto visceral, Soledad decidió indagar. Las sombras de la historia de su familia se mezclaban con la leyenda, y la figura espectral se tornaba cada vez más real. Fue en una de esas noches, cuando la luna brillaba y los vientos gélidos soplaban, que la vio. Un destello, su candil iluminaba una figura flotante a lo lejos, susurros de un destino oscuro coreaban en sus oídos. «No mires», se decía a sí misma mientras corría hacia la seguridad de su hogar. Los días cambiaron, la incertidumbre creció. Javier, entristecido, regresó un día temblando, acusando a la mujer del candil de querer llevárselo. Soledad sintió que el suelo se derrumbaba. La tensión era palpable y el miedo se apoderaba de cada rincón. Entonces, esa noche, los murmullos resonaron con mayor fuerza en la plaza. Fue entonces cuando al girar una esquina vio el círculo de luces. Sus vecinos, aquellos que conocían desde siempre, estaban ahí, formando un altar. Susurros inquietantes se mezclaban con el aire gélido, un ritual oscuro que atraía a todos como moscas a la miel. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Soledad sabía que el peligro se acercaba. El pánico se convertía en desesperación mientras veía la sombra de la mujer del candil deslizarse entre los árboles del parque. No solo era una leyenda, ahora era su realidad. Su hogar, una vez refugio, se transformaba en una jaula. Los secretos de Guerrero pululaban en la oscuridad. ¿Qué verdad resonaba entre sus ancestros? La cifra de la traición golpeaba su mente. ¿Podría salvar a su hijo antes de que el candil consumiera todo lo que amaba? La noche se cerraba, y el eco de la mujer resonaba más fuerte que nunca. Soledad se detuvo en la puerta de su casa, las palmas de las manos sudorosas sobre la madera fría. La sombra que había visto se disipó entre los árboles, pero el eco de sus risas y susurros seguía resonando en su mente. No podía quedarse más tiempo. Javier debía estar seguro, lejos de la maldad que se cernía sobre ellos. El candil aún titilaba en su pecho, recordándole la urgencia de actuar. Sabía que el altar en la plaza era parte de un ritual oscuro.
Los murmullos de sus vecinos se habían vuelto lamentos, pausas llenas de terror. Se preguntó si sus propias manos habían participado, desenterrando secretos que mejor hubieran permanecido enterrados. Las historias de su padre, las advertencias de Ricardo, todo cobraba sentido ahora, y el miedo se convertía en su aliado. Sin pensar, tomó una linterna de la pared y salió al oscuro umbral. Cada paso era un desafío, cada sombra un testigo de su valentía. Sofocada por la neblina de la noche, empezó a caminar hacia la plaza. En su mente, luchaba contra las imágenes de la mujer del candil, esos ojos vacíos que devoraban el alma. Al llegar, el círculo de luces la recibió con un calor extraño. Los vecinos estaban allí, murmurando, esperando. Sus rostros eran caricaturas de miedo y devoción, como si la luz del candil llenara sus corazones de una locura indiferente. Giró la cabeza y vio el altar, rodeado de flores marchitas y velas que parpadeaban como almas en pena. Era un festival de la muerte, una invitación a lo inanimado, y todavía no sabía cuál sería su papel en esa escena. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire. Era un niño, el hijo de María, una vecina con quien había compartido risas y secretos. «No quiero ir», llevaba el terror reflejado en sus ojos, como un espejo de lo que Soledad sentía. La desesperación de un niño pequeño resonó en su corazón, y su instinto maternal la llevó a actuar. «No te lleves a su hijo», gritó Soledad, atravesando el círculo como si le diera fuerza desafiante. Las voces de los demás se detuvieron, sus miradas la escudriñaban, llenas de acusación, pero sus palabras parecían tener fuerza. «Dejen de hacer esto. No hay poder en esos rituales». Una figura emergió de las sombras. Era la mujer del candil. Su rostro estaba cubierto por una neblina etérea, pero sus ojos brillaban con una luz que cortaba la oscuridad. En una mano sostenía el candil, cuyo resplandor revelaba un rostro que Soledad recordaba de su infancia, aunque rodeado de una aura de desgracia. «No puedes detener lo inevitable», murmuró. Su voz era un susurro en el viento, lejano pero punzante. La tensión creció. El niño siguió gritando, pero Soledad sentía que la fogata del ritual se expandía. La mujer se acercó. La fragancia a flores marchitas y un aliento gélido la rodearon. Como si el tiempo se detuviera, se sentía atrapada en un instante eterno, y todo su cuerpo vibraba con el terror de no saber si podía salvar a Javier, si podría romper el ciclo. En medio de la oscuridad, comprendió que perder el miedo era su única salida. Con un grito apagado, extendió la mano hacia el candil, enfrentándose a la sombra. El fuego brilló intensamente en su pecho. Pero justo antes de tocar el candil, un rayo de luz oscura la atravesó. La plaza estalló en rebeldía, y la tierra tembló a sus pies. Las sombras comenzaron a moverse, retorciéndose como serpientes. La sonrisa de la mujer se desvaneció, y Soledad supo que nada terminaría hasta que el candil fuera extinguida. La noche absorbía su voz mientras caía al suelo. Ella trató de levantarse, pero la oscuridad la rodeó, y el eco de sus propios gritos resonaba cada vez más distante. Cuando por fin abrió los ojos, no estaba en la plaza, estaba en un lugar extraño, repleto de susurros. No tenía idea de cómo había llegado allí, ni de lo que sería el precio de su descubrimiento. ¿Sería este un nuevo comienzo, o simplemente el preludio de su perdición? Se despertó en una habitación oscura, apenas iluminada por un par de velas que parpadeaban contra las paredes. Sintió el frío del suelo en sus manos, el aire era denso, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de antiguos lamentos. Los murmullos que había oído eran más claros aquí. Cada palabra sonaba a gritos de dolor, súplicas de aquellos que habían pasado antes que ella. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz temblando en la oscuridad como una hoja al viento. No había respuesta, solo el susurro de sombras danzando a su alrededor. Las paredes se acercaban y la claustrofobia le oprimía el pecho. Intentó levantarse, pero una punzada de desasosiego la hizo caer de nuevo al suelo. De repente, el aire se volvió más pesado, y Soledad sintió que alguien la observaba.
Una figura apareció en la penumbra. Era la mujer del candil, su rostro aún envuelto en neblina, pero ahora parecía más definida, más cercana. «Bienvenida, Soledad», dijo, con un tono que era tanto seductor como amenazante. La mujer avanzó, y Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tus decisiones tienen peso aquí», agregó. «No es simplemente el ritual que temías, es más profundo. Lo que hiciste en la plaza ha despertado fuerzas que creías olvidadas». Soledad apretó los dientes. «¿Qué fuerzas? No quiero formar parte de esto. Déjame ir». Pero en su corazón sabía que podría no haber una salida tan simple. Los ojos de la mujer destellaron como brasas, y Soledad sintió que la desesperación la consumía de nuevo. «¿Qué harías por salvar a tu hijo?». La mujer sonrió, una mueca helada, porque en este lugar el sacrificio se mide en amor y en sangre. Las velas temblaron y las sombras cobijaron su figura como tratando de abrazarla en secreto. ¿Sacrificio? La palabra se atascó en su garganta. Recordó el rostro del niño, su voz llorosa pidiendo ayuda. «No, no vas a hacerle daño». «Él es parte del ritual». La mujer alzó el candil con gracia, iluminando una esquinita de la habitación. En el fuego titilante reflejaba figuras aterradoras, destellos de realidades paralelas, donde su hijo podría estar sufriendo mientras ella estaba atrapada aquí. Las almas de los inocentes son necesarias para mantener el equilibrio de lo que has desatado. Soledad sintió un ardor en su pecho, ese candil que parecía alimentarse de sus miedos más profundos. «¿Qué debo hacer?», preguntó. Su voz resonaba rota como cristal al caer. «No se trata solo de lo que debes hacer, es lo que estás dispuesta a perder». Las sombras parecían reírse, sus ecos se entrelazaban con promesas de que su voluntad no podría sostenerse por mucho tiempo. La mujer dio un paso hacia ella, extendiendo su mano, como si la invitara a tocar el candil. «Tienes el poder de decidir, Soledad, pero cada elección tiene un precio». El corazón de Soledad latía frenético, su mente atormentada por posibles desenlaces. ¿Podría arriesgarlo todo por su hijo? ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por salvarlo? Mientras la figura de la mujer del candil continuaba fusionándose con la oscuridad, una sensación de urgencia le crujía en los huesos. El tiempo se agotaba. En un instante, todo se oscureció, y Soledad se encontró frente a un espejo. Reflejos de su vida, su hogar y de lo que podría ser, la miraban fijamente desde el otro lado. «¿Lo quieres?», susurró la mujer, en un eco que resonaba desde el fondo de su alma. La decisión de Soledad se tornaría crucial, pero su resolución comenzó a desvanecerse. Las sombras la rodearon, aplastando su esperanza, mientras el candil brillaba con una luz siniestra, atrayéndola hacia un abismo del que no estaba segura de poder escapar. Entonces, una voz familiar alcanzó su oído. «¡Mamá!». Era Javier. El eco de su llamado atravesó la neblina. ¿Podría contestar a su hijo? ¿Sería capaz de enfrentar las sombras que venían? Soledad sintió su corazón detenerse al escuchar el grito de Javier. Era una mezcla de esperanza y terror, un hilo delgado que la unía a la realidad. «¡Javier!», gritó, pero sus palabras parecieron ahogarse en el aire espeso de la habitación. Y temor. Pero si no lo hacía, el grito de Javier se tornaría un eco lejano, un lamento sin fin. Las velas titilaron. La mujer del candil observaba con ojos que parecían devorar su alma. «La decisión es tuya, madre. ¿Qué valoras más, tu vida o la de tu hijo?». Respirando profundamente, Soledad sintió el peso de la responsabilidad aplastarla. No había camino de vuelta. «Lo haré», declaró con una voz que resonó con determinación. «Si debo sacrificarme por él, que así sea».
En ese instante, la habitación se oscureció por completo, y el candil brilló intensamente, iluminando el portal del espejo. Las sombras se abalanzaron hacia ella, pero Soledad estaba lista, preparada para enfrentar lo que se ocultaba detrás de la superficie, aceptando tanto la condena como la posibilidad de redención. Entonces, un grito desgarrador resonó a través del aire pesado, no de Javier, sino de cientos de almas perdidas. La mujer del candil sonrió, pero había un brillo en sus ojos, como si estuviera sintiendo su victoria. El reflejo de Soledad comenzó a desgastarse, y antes de que pudiera darse cuenta, fue absorbida por el espejo, llevándose consigo los ecos de todo lo que había querido dejar atrás. Y allí, al otro lado, la penumbra y temor. Pero si no lo hacía, el grito de Javier se tornaría un eco lejano, un lamento sin fin. Las velas titilaron. La mujer del candil observaba con ojos que parecían devorar su alma. La decisión es tuya, madre. ¿Qué valoras más, tu vida o la de tu hijo? Respirando profundamente, Soledad sintió el peso de la responsabilidad aplastarla. No había camino de vuelta. «Lo haré», declaró con una voz que resonó con determinación. «Si debo sacrificarme por él, que así sea». En ese instante, la habitación se oscureció por completo, y el candil brilló intensamente, iluminando el portal del espejo. Las sombras se abalanzaron hacia ella, pero Soledad estaba lista, preparada para enfrentar lo que se ocultaba detrás de la superficie, aceptando tanto la condena como la posibilidad de redención. Entonces, un grito desgarrador resonó a través del aire pesado, no de Javier, sino de cientos de almas perdidas. La mujer del candil sonrió, pero había un brillo en sus ojos, como si estuviera sintiendo su victoria. El reflejo de Soledad comenzó a desgastarse, y antes de que pudiera darse cuenta, fue absorbida por el espejo, llevándose consigo los ecos de todo lo que había querido dejar atrás. Y allí, al otro lado, la penumbra se agitaba, como un remolino de horror y dolor. «Esta es tu nueva realidad», resonó una voz que no era de la mujer, sino de todas las almas atrapadas. Soledad respiró hondo, siendo consciente de que jamás podría regresar. Pero entonces, ¿dónde estaba Javier? El candil comenzó a desvanecerse, y con él la imagen de su hijo. «¡Mamá, no te vayas!». El silencio se cernió. La decisión había sido tomada, pero el verdadero sacrificio apenas comenzaba. Las sombras filtradas por el espejo eran solo un avance, un primer acto en una historia que apenas comenzaba. ¿Podría salvar a su hijo mientras luchaba contra la oscuridad dentro de sí misma? La respuesta la esperaba más allá, en una noche sin fin. Soledad se encontró en un lugar desolado, un mundo que parecía hecho de ecos y susurros. El frío era abrumador, como si todo el espacio estuviera impregnado de desesperación. Las sombras danzaban a su alrededor, serpenteando, groseras y siniestras, formando figuras que recordaban a familiares lejanos y amigos perdidos. Los murmullos de las almas atrapadas se mezclaban en un lamento colectivo, un canto de advertencia que reverberaba dentro de su cabeza. «¡Mamá!». La voz de Javier emergió del caos, distorsionada, como un reflejo roto. Cada palabra era un estallido de dolor que se incrustaba profundamente en su corazón. «¡Ayúdame!». «Soledad, bienvenida», susurraron las sombras en un coro ominoso. «Has cruzado el umbral, pero el precio que pagas es alto. Tus miedos son la llave que abre las puertas de este lugar. Aquí, todo lo que temes puede convertirse en tu realidad». «¿Dónde está Javier? Díganme». Soledad gritó, su voz resonando con determinación entre los murmullos.
La desesperación cargaba cada palabra, y en su interior una vibrante ira comenzaba a despertar. Las sombras se agitaban. Una de ellas se acercó, tomando forma de la mujer del candil. Tu hijo está cerca, pero cada sombra que enfrentes se alimentará de tu desesperación. ¿Estás lista para sufrir, madre? Solo así podrás encontrarlo. Soledad apretó los puños, la piel le ardía. Lo haré lo que sea necesario. No lo entiendes, murmuró la mujer, su risa resonando como un eco lejano. No se trata de lo que harás, sino de lo que perderás. Tu amor no es suficiente. Cada paso que des te acercará a una parte de ti que preferirías olvidar. Un frío viento gélido sopló, revistiendo sus manos de una capa helada. Soledad sintió cómo se desmoronaba un poco más. ¿Qué más debió dejar? Su padre, su madre, todo se había desvanecido, pero Javier era su única luz en esta oscuridad. Aún así, un terror indescriptible comenzó a deslizarse sobre su pecho. No puedo perderlo, no otra vez. Las sombras se retorcían, el suelo se deformaba, ofreciendo visiones de lo que pudo haber sido. Un futuro con Javier sonriendo, con su risa resonando, pero cada imagen se desvanecía, dejando solamente la angustia. Soledad se vio envuelta en recuerdos de abandonos, promesas incumplidas, piezas de su alma que la mujer del candil parecía conocer al dedillo. Cada una de estas visiones son tus miedos, susurró la mujer. Enfréntalos o serás atrapada para siempre. Javier no podrá salvarte si no te salvas a ti misma. De pronto, el eco del llanto de Javier estalló en el aire. ¡Mamá! Era una mezcla de terror y deseo. Su voz resonaba como un dramático recordatorio de que ella había cruzado una línea de la que no había retorno. ¿Dónde estás, Javier?, gritó Soledad, sintiendo que su corazón palpitaba ferozmente. Las sombras se agruparon, formando una especie de camino que se desvanecía en la penumbra. Solo hay un modo, dijo la mujer del candil, su rostro iluminado por una luz tenue pero creciente. Acepta lo que eres, lo que has perdido y lo que temes. Solo así podrás abrazar el puente que te llevará hacia él. Ofrécelo a las sombras y tendrás tu recompensa. Las palabras giraron en su mente atormentándola. ¿Qué debo ofrecer?, reclamó. La mujer sonrió, y con un movimiento de su mano, las sombras comenzaron a elevar objetos, recuerdos, deseos. Un collar que le regaló su madre, una carta que nunca envió, la figura de Javier, atrapado y solitario. La oferta era clara, y el costo se sentía como un peso insoportable. Todo lo que amas, todo lo que te define, Soledad. Regálalos a las sombras y podrán liberarlo a él. Pero recuerda, cada entrega te convierte en parte de este mundo. Soledad cerró los ojos, luchando contra el dolor que la invadía. El aliento le ardía en la garganta, mientras pensó primero en su hijo, su vida, su felicidad. Estaba dispuesta a sacrificarlo todo, incluso a ella misma. Pero cuando abrió los ojos, la verdad la golpeó. Las sombras no solo buscaban lo que amaba, sino también lo que la atormentaba. Y con cada entrega se convertiría en una parte genuina de este horror. «¡Javier!», gritó, desesperándose. «¿Dónde estás? ¡No me dejes!». El eco de su voz resonó, agudizándose en el silencio tenebroso. La luz del candil titiló, revelando una figura conocida entre la penumbra. Era ella misma, su reflejo distorsionado y oscuro. ¿Eres verdaderamente capaz de dejarlo ir? La pregunta flotó en el aire. Soledad se dio cuenta de que el sacrificio no solo estaría en las cosas materiales, sino en su propia esencia. Pero, ¿podría enfrentar las sombras de su propio ser y aceptar el verdadero precio del amor? Las tinieblas respondieron, extendiendo sus garras a su alrededor. «El tiempo se agota, Soledad. Debes actuar o todo se perderá. Tienes solo un paso más».
El eco del llanto de Javier resonó intensamente, y Soledad sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desvanecerse. Enfrentar a las sombras era enfrentarse a sí misma, y en ese instante comprendió que la única manera de salvar a su hijo sería enfrentarse a su terror más profundo. «Mamá, por favor». La voz de Javier se perdió en un grito, retumbando con un horror renovado. ¿Qué camino elegiría Soledad ahora, en este laberinto de oscuridad? Las sombras se agitaron, y la pregunta quedó suspendida en el aire gélido. ¿Podría ella realmente desprenderse de lo que más amaba para salvarlo a él? Soledad tomó una respiración profunda, cada aliento impregnado de la oscuridad abrumadora que la rodeaba. Las sombras parecían retorcerse a su alrededor, deseosas de devorar su fragilidad. Sin embargo, la voz de Javier continuaba resonando en su mente, esa melodía desgarradora que la instaba a permanecer firme. «No te dejaré ir», prometió, en un susurro feroz. Pero incluso a medida que pronunciaba las palabras, la incertidumbre crecía en su pecho. Las sombras mutaban, infectando sus pensamientos con imágenes de terror, de traiciones, de las pérdidas que la habían marcado. Cada figura que emergía de la penumbra era un recordatorio hiriente de lo que había perdido. La sonrisa de su madre, la calidez de su hogar, sus sueños ahogados. «¿Realmente lo amas, Soledad?», cuestionó la mujer del candil, su voz cernida en un eco helado. «Tus miedos son testigos de que tus promesas son vacías. Vienes aquí para salvarlo, pero te estancas en el miedo. ¿Y si al final dejas de ser tú misma?». Las sombras arremetieron, sus garras dibujando patrones en la niebla. Era un espectáculo repulsivo, pero la angustia de Javier superó al terror. «No, no sucumbiré, te enfrentaré», gritó, levantando la mirada hacia el candil que chisporroteaba tenuemente. Con cada palabra pronunciada, una parte de su esencia parecía querer huir, pero Soledad se mantuvo en pie. A medida que se movía por el mundo sombrío, los ecos se intensificaron. Las sombras le mostraron fragmentos de su vida, recuerdos desgarradores. Javier se reía en el parque, el día que ella perdió el control al cruzar la calle, y él caía. El accidente que cambió todo. «¿Fue tu culpa?», susurró una sombra, tomando la forma de un niño pequeño que llamaba su atención. «Por un instante podrías haberlo salvado, pero elegiste no escuchar». Soledad sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¡Basta!», se obligó a gritar, pero retumbaba un eco en su mente. «¿Es verdad?». Las sombras comenzaron a girar a su alrededor y se acercaron a ella, fuertes como mares en tormenta. «Alimenta tus inseguridades, Soledad, ofrécelas y nosotros daremos a cambio lo que más deseas. Pero ten cuidado, algunos deseos pueden traerte más dolor de lo que imaginas». Las visiones se intensificaron, distorsionadas y retorcidas. La silueta de su madre apareció, sus ojos vacíos, emitiendo un lamento que resonaba en el pecho de Soledad. «¿Por qué no me salvaste, hija? ¿Por qué te escondiste?». La figura desmoronándose en sombras trajo más peso a su corazón. El grito de Javier volvió, volviéndose un eco desesperado. «Mamá, lo siento, regresa». La culpa la golpeó, un torrente de emociones enredadas en su mente. «No puedo permitir que sufra más», murmuró para sí, pero el silencio en el aire helado era ensordecedor. Las sombras parecían acecharla, esperando su decisión. La mujer del candil se acercó, el brillo de su luz agitándose, iluminando su rostro de nuevo. «Solo tú puedes decidir, pero recuerda, cada donación acarrea una pérdida». «¿Qué debo perder?», preguntó Soledad, su voz temblando. «¿Qué tengo que sacrificar para salvarlo?». «Algo que nunca has querido soltar», respondió la mujer, su sonrisa revelando más que simples dientes. «Ofrécele a las sombras un pedazo de ti misma». Con cada palabra, el frío creció, como una guisa envolvente. Soledad sintió la traición mezclarse con la esperanza.
Las sombras esperaban, las tinieblas danzaban, su frecuencia se elevaba en una danza macabra. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? La presión incesante se hizo más intensa y los ecos retumbaban como campanas de muerte. Cada instante que pasaba era un grito, un susurro de su propia condena. Una sombra tomó forma, susurrándole en un tono suave como seda. Atrévete, soledad, libera tu conexión más profunda, el anhelo que nunca has dejado ir. Hazlo, y Javier será tuyo de nuevo. Las palabras se instalan como una sombra en su corazón. La incertidumbre pesaba en sus hombros, pero el grito de su hijo la empujó aún más. ¿Podía arriesgarlo todo por una chispa de esperanza, cuando al mismo tiempo su alma se desgastaba? Las sombras se arremolinaron, y Soledad sintió la angustia creciendo. «Mamá, por favor». La voz de Javier estaba cada vez más lejana, pero su amor aún podía alcanzarlo. Soledad cerró los ojos, intentando enfocarse. ¿Estaba lista para el verdadero sacrificio? La respuesta asomaba entre los susurros, retorciéndose como las sombras a su alrededor, mientras las palabras de la mujer del candil resonaban. «Es hora, Soledad. El siguiente paso está acercándose. ¿Estás dispuesta a cruzar la línea?» Mientras un trágico eco de risa reverberaba en el aire helado, los límites entre el amor y el terror se desdibujaron. La mujer del candil aguardaba su respuesta, y el oscuro abismo la llamaba, un lugar del que no podría regresar sin consecuencias que cambiarían su vida para siempre. ¿Estaba Soledad realmente lista para perderse a sí misma? ¿O existía un camino que aún no había explorado? La oscuridad la envolvía, enredando su destino a cada paso que daba. La presión creció, apretando el corazón de Soledad como un abrazo mortal. La voz de la mujer del candil resonaba con un eco que parecía provenir de los abismos más sombríos de su ser. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu humanidad por lo que más amas? Las sombras se agitaron, tomando la forma de figuras familiares, pero distorsionadas y grotescas. La risa de Javier se transformó en sollozos, un lamento desgarrador que perforaba las entrañas de Soledad. «¡Nunca lo haría!», gritó ella, el miedo galvanizando su determinación. Pero la voz profunda y burlona de la mujer del candil se deslizó de nuevo como un susurro. «¿Realmente sabes lo que estás dispuesta a perder?». La oscuridad vibraba a su alrededor, y con cada aliento las sombras se volvían más tangibles, más reales. «Ofréceme un secreto», instó la mujer del candil, sus ojos destellando un brillo malicioso. Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía lo que en verdad le estaban pidiendo. No solo un simple deseo, su secreto más oscuro, esa parte de ella que ni siquiera admitía en voz alta. «¿Qué pasará si me niego?», preguntó Soledad, intentando mantener la voz firme a pesar de que su mente se nublaba. «Las sombras no esperan. Javier se desvanecerá en la oscuridad, y tú quedarás atrapada en el horror eterno de lo que pudiste salvar». La sonrisa de la mujer se amplió, anticipando su respuesta. Soledad, sintiéndose acorralada, recordó la noche en que todo cambió. La carretera gris, la lluvia que caía como un manto de lamentos, y el crujir de su propio corazón al escuchar el impacto. Destellos de culpa y dolor inundaron su mente. La sombra del niño que la acusaba tejió aún más la tela de sus temores, y en un instante sentía que era su madre quien la miraba con decepción. «Es un trato, Soledad», insistió la mujer del candil, extendiendo el candil hacia ella. La luz temblorosa iluminó el contorno de su cara, mostrando un rostro que en un tiempo pasado había sido familiar. «¿Es tan difícil soltar lo que llevas dentro? ¿Has sido capaz de seguir adelante?».
La presión aumentaba, las sombras se retorcían como serpientes hambrientas que esperaban el momento preciso para devorar su alma. Te doy mi secreto, pero ¿es suficiente para salvarlo? Sus palabras salieron quebradas, llenas de incertidumbre. Conocerás lo que implica perderte a ti misma, pero sí, a cambio, esta vez él vivirá, prometió la mujer, su risa transformándose en una melodía siniestra. En ese instante, Soledad sintió que el abismo la llamaba, invitándola a dar ese paso final y peligroso. Las sombras rodeaban su cuerpo, como si esperaran que diera el dedo para salir del umbral de su ser. «¡Por favor, Javier!», gritó, su voz resonando en la negrura. Y entonces, como si sintiera su angustia, un grito en el silencio hizo eco en su pecho. «¡Mamá!». La voz de Javier se escuchó como un oro perdido, y Soledad, en un último intento de aferrarse a su cordura, abrió los ojos en un mar oscuro. «Tú decides, Soledad». La mujer del candil la instó, su mirada afilada como un cuchillo. «¿Cuánto estás dispuesta a perder por un amor que creías eterno?». La esencia de Soledad se tambaleó en el borde de la desesperación. La elección estaba clara, pero profunda como el océano. ¿Podía realmente sacrificar su secreto más guardado, su propia identidad? Sin darse cuenta, una lágrima surcó su mejilla, como un rayo de luz perdido en la negrura. La voz de Javier seguía resonando en su mente, un grito que desmenuzaba su esencia, una pieza suelta a punto de caer en la profunda caída. Y en el instante en que su mano se extendió hacia la mujer, algo se rompió en el aire. La luz del candil parpadeó, atrapando la chispa de su decisión. Las sombras a su alrededor se movieron más rápidas, casi como si celebraran su elección. Mientras el frío envolvía su cuerpo y el eco del sacrificio se entrelazaba en la atmósfera, la pregunta latía en el aire. ¿Podría recuperar a Javier o perdería también su propia alma? Con esa encrucijada segunda y el candil palpitando como un corazón latente, todo empezó a desvanecerse. ¿Sería Soledad capaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones o había cruzado una línea de la que no habría retorno? El vacío se tragó a Soledad, pero no había paz en la oscuridad. Un torbellino de susurros y lamentos la rodeaba, como un coro de almas atrapadas. La luz del candil titiló en su mente, una llama vacilante en medio de la tormenta. Cuando finalmente recuperó la conciencia, se encontraba sola en una habitación que parecía un eco de lo que solía ser su hogar. Pero algo no estaba bien. El aire era denso, como si el espacio estuviera enclaustrado por el peso de los secretos que guardaba. Las paredes se cerraban lentamente, estrujando su respiración. Recordaba con claridad el trato, los envueltos de sombras, pero no obstante, lo más perturbador era la certeza de que algo había cambiado. «¿Javier?», llamó, su voz temblorosa atravesando el ambiente. El eco de su propio temor le respondió, haciendo vibrar las paredes a su alrededor. Un frío helado recorría su piel y un sudor frío se formó entre sus cejas, cargando con la certeza de una inminente calamidad. De repente, un golpe resonó en la puerta, un sonido seco y escalofriante que la hizo saltar. Se acercó lentamente, su corazón golpeando como un tambor en una danza macabra. Con una mano temblorosa, abrió la puerta. Del otro lado, la figura de Javier apareció, pero no era el hijo que conocía. Sus ojos estaban vacíos, como profundos abismos oscuros. Su rostro era una mueca de dolor, pero en su pecho palpitaba una energía extraña, casi etérea. «Mamá», murmuró, extendiendo su mano hacia ella. Pero la sonrisa que estaba acostumbrada a ver había desaparecido, reemplazada por un vacío que le hacía temblar las rodillas. «Estás aquí, pero ¿dónde estás realmente?».
¡Javier!, gritó Soledad, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desvanecía. ¿Qué pasó? ¡Hablemos! La luz del candil, aún en su mente, iluminó la habitación en un tenue resplandor. Pero los objetos parecían distorsionarse. Los cuadros en las paredes eran rostros familiares que se retorcían en muecas grotescas, burlándose de sus peores temores. «Escucha», dijo su hijo, su voz cada vez más distante. «No puedo quedarme. No puedo porque estás aquí y no aquí a la vez. Los secretos no se pueden ignorar como si no existieran». Las palabras de Javier cobraron vida, y con cada sílaba Soledad sintió que su corazón se hundía más en la desesperación. Las sombras comenzaron a agitarse a su alrededor, susurrándole cosas que no quería escuchar. «¿Qué has hecho?», seguían reclamando, como ecos de su propia culpa. «No, no, esto no es lo que quería», gritó Soledad, el pánico arañándole las entrañas. «Te prometí que te salvaría. No sabía el precio». La mirada de Javier cambió abruptamente. La distancia en sus ojos se desvaneció, sustituida por un destello de algo más oscuro. «¿Y ahora que tienes lo que más temías, qué harás, mamá? ¿Vas a seguir huyendo de ti misma?». La voz de la mujer del candil resonó en su mente, recordándole el trato, un sacrificio sin una salida clara. Con cada respiración, el aire se hizo más pesado, la oscuridad cobró formas, ampliando la dimensión del horror que ahora enfrentaba. «No soy suficiente», susurró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Eres suficiente para perderte a ti misma», replicó Javier, con una voz que carecía de su calidez, un eco de la sombra que su madre había invocado. En ese momento, la verdad de su elección comenzó a desbordar su ser. Soledad cerró los ojos, un deseo oscuro creciendo dentro de ella, una atracción a las sombras que parecían llamarla a unirse. Pero cuando los abrió, la habitación había cambiado de nuevo, el candil ardiendo en el centro, proyectando figuras sombrías en las paredes mientras sonrisas maléficas se dibujaban en sus rostros. «¿Está tu secreto listo para ser liberado?», preguntó, y la risa resonó como campanas enloquecidas. Así, Soledad se vio atrapada en un nuevo dilema. El legado del sacrificio empezaba a revelarse, y ella sabía que el horror solo estaba comenzando. Con su alma pendiendo de un hilo y la posibilidad de ser tragada por la oscuridad, un nuevo grito resonó en su mente. «¿Javier?». Su corazón se detuvo mientras la verdad se oscurecía ante sus ojos. Si no encontraba una manera de deshacer el trato, él podría perder algo aún más valioso que su vida. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, agresivas, esperando su respuesta. Un eco se multiplicó, un eco que no dejó de crecer. «¿Estás lista para enfrentar lo que viene, Soledad? El tiempo se acaba». La elección debía hacerse, y el horror estaba a punto de revelarse en su forma más pura. ¿Podría salvar a Javier esta vez, o su secreto se convertiría en su condena eterna? Soledad sintió que el aire se espesaba aún más, como si miles de brazos invisibles intentaran asfixiarla. Las risas se convirtieron en llantos, y los ecos de sus secretos resonaban en su mente, cada uno más desgarrador que el anterior. Javier, su hijo, estaba frente a ella, pero lo que veían sus ojos no era simplemente su niño, era el símbolo de toda su culpa y temor. «No puedes escapar de esto, mamá», le susurró Javier, su voz ahora entrecortada, como si una fuerza oscura le robara el aliento. «Lo que hay detrás de esta puerta es algo que no comprendes. Tú misma lo has alimentado». Soledad, presa del pánico, retrocedió, pero el frío del pánico invadía cada fibra de su ser. Estaba atrapada en un laberinto sin salida, y el tiempo, ese enemigo silencioso, se tenía un poder que jamás había imaginado.
Javier, por favor, exclamó, lágrimas brotando de sus ojos. ¿Puedes escucharme? Hay algo aquí que no entiendo. Si esto es un juego de sombras, yo haré lo que sea necesario para arreglarlo. Sonriendo con malicia, Javier se acercó aún más. Sus ojos negro profundo se adentraron en su alma. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo, madre? ¿A entregar lo que más amas? Un sacrificio que no solo te afectará a ti, sino a todo lo que conoces. Al escuchar esas palabras, un frío más helado la recorrió. La figura de Javier se distorsionó, una pesadilla hecha carne. Su forma comenzaba a desvanecerse. Soledad sintió que cada parte de ella se desgarraba. Un grito sordo brotó de su pecho. «No, no te vayas, por favor. No puedo perderte». Entonces enfrenta la oscuridad, mamá. Solo entonces podrás entender el sacrificio que esto requiere. El verdadero horror se revelará pronto. Y con esas palabras su voz se desdibujó, llevándose consigo la esencia de todo lo que una vez fue su hijo. La habitación se sacudió y las sombras comenzaron a cerrarse, un torbellino de miedo envolviéndola. Soledad estaba sola, pero no por mucho tiempo. La amenaza pulsaba a su alrededor, lista para devorarla por completo. Con un último destello del candil, una risa profunda resonó en la oscuridad. Tu legado está esperando, Soledad. Es hora de descubrir qué precio estás dispuesta a pagar. La oscuridad se abalanzó sobre ella, y en su eternidad la elección definitiva estaba cerca. ¿Qué demonios podía hacer para salvar a Javier y liberarse de las sombras del vacío que había creado? La oscuridad se espesó, y Soledad sintió que el candil ardía con una furia siniestra ahora, como si tuviese vida propia. Cada susurro de las sombras, cada risa maldita, se unían en una melodía aterradora que resonaba profundo en su alma. La figura de Javier se desvanecía, atrapada en la penumbra, y ella lo deseaba y lo perdía al mismo tiempo. Era una locura. En su mente, el eco de las palabras de la mujer del candil retumbaba. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? Fue entonces cuando Soledad entendió lo que realmente estaba en juego. No podía arriesgar el mundo de su hijo, no más. Las sombras que danzaban a su alrededor eran reflejos de sus miedos más profundos, y esa imagen de Javier, llenándola con desdén, le atravesó como un hacha en el corazón. La figura distorsionada de su hijo, oscura y vacía, era el verdadero horror. No un sacrificio en términos físicos, sino una rendición a lo que había mantenido reprimido. «¡Basta!», gritó, haciendo eco a su propia determinación. «No más. No puedo perderme a mí misma ni a ti». Las sombras comenzaron a retorcerse, como si sus palabras causaran dolor. La mujer del candil apareció, su sonrisa burlona ahora agasajada por una sombra de duda. «¿Qué harás al respecto, Soledad?» «Voy a enfrentar lo que temí», dijo, decidida. «No te permitiré controlarme. Lo que me define no será mi miedo, lo que me define será el amor por mi hijo». Con cada palabra, el candil en su pecho comenzó a brillar intensamente, iluminando el vacío que la rodeaba. La mujer se acercó, sorprendida. ¿Y si el amor mismo resultara ser tu peor enemigo? ¿Qué harías entonces? Soledad, sin dudarlo, replicó. «Lo enfrentaré. No tengo miedo de perderme. Estoy lista para enfrentar la oscuridad dentro de mí». La realidad comenzó a distorsionarse. Los ecos del pasado reverberaron con más fuerza, mostrándole momentos que había querido olvidar. Recuerdos de abandono, de culpa, de dolor, pero también los de amor, abrazos y risas sinceras. Todo convergía en esa decisión. La mujer del candil observó, evaluando su resolución. Las sombras se agitaron frenéticamente, creando un remolino. «¡Regresa! ¡No lo hagas!», gritaban. Pero Soledad respiró hondo, sintiendo el peso del candil en su pecho. Creía en su poder, en su capacidad para romper el ciclo. Con un grito profundo que venía de su interior, Soledad invocó todo su amor por Javier.
La luz del candil estalló, llenando la habitación con un brillo sagrado. La oscuridad se retorció y gritó, pero su luz dio vida a su determinación. «No tengo miedo». Fue entonces que las sombras comenzaron a desvanecerse. Las figuras distorsionadas, los ecos de sus miedos, se desmoronaron ante su luz. La mujer del candil, ahora visible y vulnerable, dio un paso atrás, desconcertada. «No puedes», murmuró, su voz un eco de incredulidad. «Tu amor no es suficiente para romper el ciclo». «Es más que suficiente», le respondió Soledad mientras el candil resplandecía como una estrella en el firmamento. «Es el legado que decido. Vengo a reclamar mi luz, y esto termina aquí». Con un último aliento, Soledad se concentró. La luz del candil se amplificó, inundando el espacio con esperanza y amor. La esencia de Javier se arremolinó a su alrededor. Podría sentirlo, no como una sombra, sino como una calidez que la abrazaba. Y de repente, un grito. Era Javier, manifestándose integralmente dentro del resplandor. «¡Mamá!». Las sombras se desvanecieron en un estallido de luz, liberándonos de su oscuro abrazo. La mujer del candil desapareció con un grito impotente, y Soledad solo pudo mirar a Javier, quien ahora brillaba con luz propia. «Mamá, ¿lo lograste?», preguntó, su mirada pura y clara. «Sí, más de lo que pensé», dijo ella, sintiendo que el miedo se desvanecía. «Nosotros lo hicimos, juntos». Entonces un aire renovado llenó la habitación, como si la vida misma hubiese vuelto a fluir. Las cicatrices de su pasado empezaron a sanar, y los recuerdos oscuros se convirtieron en lecciones de luz. Soledad estrechó a su hijo contra su pecho. «No volveré a dejar que el miedo me consuma. No más secretos, solo amor. Te prometo que nunca más permitiré que nada nos separe». Así, con su historia transformada, se liberaron del peso del pasado y se adentraron juntos en un futuro lleno de esperanza. Guerrero podía seguir susurrando secretos en la noche, pero ahora ellos eran la luz que iluminaba su camino. El candil en su pecho brillaba con fuerza, un faro que siempre les recordaría el poder del amor para vencer a la oscuridad. Y en la quietud de la noche, Soledad supo que al final su legado había cambiado. Un legado de valentía y luz. Ahora, querido lector, es tu turno de mantener viva la luz. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.